Egunon, udaletik herrira programarako herritarrak jakin dizien ze proiektu edo zer eitzen gabizen momentu honetan. Lehenengo komun publikoak, arek paselekuen azpirindazioa jardinetan, lehen behorrenganen gendu berba, entzakuia barru egutitxu, zimentazioa, forjeue, da hilonen akabuen asko direia komunek barrezek egiten ze, ja urte asko ukin debez da etxure txarra, da aurrekontue da 50.000 eurokoa. Bueno, y un segundo proyecto es el tema de Astra, la descontaminación de las tierras de Astra, porque había algunos metales en algunas zonas, como cadmio, plomo, y había que descontaminar. Y aparte de eso, las aguas subterráneas que pasan por ahí, el estudio de esas aguas. El proyecto ha tenido un costo de 323.354,35 euros y ahora lo que hemos hecho es asfaltar y hacer el pintado de los aparcamientos para que provisionalmente se puedan aparcar 200 vehículos. Y aparte de eso, pues estamos dignificando un poquito la zona, ¿no? Arreglando las zonas jardinadas y el pintado de los muros que rodean el aparcamiento. Bueno, hirugarrena da mantenimendu lanak. Bankuek eta farolak margostu, hormak margostu, etxure ona emon, da hortik aparte, febrero honen gendu zen 5 lekuten asfaltoa, Gernikeko entradan, Fray Martín de Murua, Ospitxerreko entradako kalien, beste Santanako parkineko entradan, San Fidel ikastola neurrien, da oin, etxen du datorren hastien, juntetxetik Andramariko elizara, da aurrekontu da 14.500 euro. Y el cuarto proyecto es la pasarela a Orbieta, desde Los Tilos superar el ferrocarril para llegar a las instalaciones. Al lado de Los Tilos tendrá 30 metros de escaleras, un vano central de 26 metros y al otro lado otros 26 metros de escalera, continuando con un camino peatonal. Esperamos concluir las obras la última semana de septiembre o la primera de octubre. Y en el actual acceso solamente podrán ir vehículos autorizados y se colocará una cámara para controlar ese paso. El presupuesto es de 519.719,88 euros.